La niña estaba sola en la habitación. Ella estaba sentada en el suelo y reinaba el caos a su alrededor. Su vestido y las paredes estaban cubiertas de salpicaduras de sangre. La luna llena se asomaba por la ventana, iluminando una imagen siniestra. Los ojos del bebé estaban abiertos de par en par por el horror, y su cuerpo parecía paralizado por el entumecimiento. También había rastros de sangre en su rostro inocente, dándole la apariencia de una muñeca de porcelana con manchas aterradoras. De repente la puerta crujió y se abrió lentamente. Un muchacho rubio apareció en el umbral y le tendió las manos. Había alegría en sus ojos. Finalmente la había encontrado. La muchacha giró la cabeza hacia el invitado, pero en lugar de alivio, el miedo brilló en sus ojos. Ella se arrastró hacia atrás presa del pánico hasta que su espalda golpeó el frío cristal de la ventana. El niño intentó calmarla. Colocó suavemente su dedo sobre sus labios pidiendo silencio. Sentándose a su lado, le aseguró que todo estaba bien y le prometió protegerla siempre. Había lágrimas en los ojos del bebé. Ella gemía en voz baja, incapaz de pronunciar una palabra. El joven se limitó a sonreír, limpiando con cuidado las gotas de sus mejillas, como si no fueran lágrimas de horror, sino simplemente gotas de lluvia. La atrajo hacia sí con cuidado y la abrazó con fuerza. Él susurró que todo estaría bien ahora, porque ella le pertenecía y nadie se atrevería a lastimarla nuevamente. El cielo azul se extendía en lo alto. A su alrededor había un denso bosque, y su límite estaba cruzado por una pequeña parcela de tierra, rodeada por una modesta valla de madera. Una muchacha delgada, de pelo largo y oscuro, clasificaba cuidadosamente los tubérculos del jardín y los colocaba en un gran cubo. A veces había piedras entre las patatas, que ella arrojaba por encima de la valla sin pensar. Después de llenar el cubo hasta el borde, la niña lo golpeó con una pequeña piedra. Un hombre con un sombrero ancho salió de la casa al oír el sonido. Observándola con atención, le hizo una señal con la mano, como si le estuviera dando algún tipo de señal. La muchacha agarró con fuerza el asa del cubo y, esforzándose con todas sus fuerzas, lo levantó del suelo, intentando no dejarlo caer. Ella no podía hablar. Lo más probable es que la causa de esto haya sido un fuerte susto después de un antiguo accidente. Es cierto que no recordaba en absoluto los detalles de ese día. La criada se quedó parada con un balde, dándose cuenta de que tenía que darse prisa. Tenía que entregar los tubérculos al castillo lo más rápido posible, sin perder tiempo. La muchacha caminaba lentamente por el camino, arrastrando un pesado cubo. De repente, se oyó un sonido de cascos detrás de nosotros. El jinete se acercaba rápidamente, y pequeñas piedras volaban en todas direcciones desde debajo de los cascos de su caballo. Asustada, dejó caer el cubo y los tubérculos se esparcieron por todo el camino. Cayendo de rodillas, la niña miró hacia arriba con horror mientras el jinete se reía, señalando burlonamente que ni siquiera podía gritar. Ella intentó hablar, pidiendo clemencia, pero no le salía la voz. Solo unos labios temblorosos formaban en silencio palabras que nadie podía oír. La muchacha se agarró la garganta convulsivamente, intentando decir al menos algo. Sin embargo, el rubio se limitó a sonreír y con irritación le dijo que no actuara, porque le había hablado muy bien a su hermano Camille. Se apeó, se acercó a ella y con desdén le informó que era el primogénito del marqués de Lafayette. Se indignó, sin entender por qué los sirvientes admiraban a su hermano menor y no a él. Camille parecía casi un santo para quienes lo rodeaban, lo que solo irritaba a su hermano mayor. Agarró el cabello de la niña con irritación y lo tiró hacia abajo, obligándola a mirarlo a los ojos. El rubio le sujetó el pelo con fuerza y le gritó al oído que él era el heredero. Él exigió respeto, prohibiéndole que lo ignorara y luego le arrancó el cabello aún más fuerte con furia. Camille corrió por la calle, gritando en voz alta el nombre de la niña. Su hermano mayor se giró bruscamente y lo miró fijamente por encima del hombro. Apretando los dientes, le ordenó bruscamente al más joven que se alejara. El duque saltó a la silla y se alejó sin demora. La muchacha permaneció sentada en el camino, mirando confundida el cubo volcado y los tubérculos esparcidos. Camille, acercándose a ella a caballo, desmontó rápidamente. Sentándose a su lado, le preguntó preocupado si su hermano le había hecho daño, examinando cuidadosamente su rostro. Le tocó la mejilla con cuidado, y en ese momento la niña, superando su entumecimiento, pudo emitir al menos algún sonido. Ella admitió con voz temblorosa que estaba terriblemente asustada.
El chico sonrió suavemente y le aseguró que ahora no tenía nada que temer. Él prometió que siempre estaría allí, y que nunca permitiría que nadie le hiciera daño. Él se sentó a su lado y le pasó suavemente la mano por la cabeza. La muchacha, al mirarlo a los ojos cálidos y cariñosos, sintió cómo su miedo disminuía poco a poco. Había lágrimas en sus ojos, sus labios temblaban por las abrumadoras emociones. Ella sollozó, le dio las gracias y dijo que solo gracias a él había salido ilesa. La niña se levantó, secándose rápidamente las mejillas mojadas. Ella dijo que tenía que volver a trabajar, pero Camille inmediatamente se ofreció a ayudarla. Julia se negó persistentemente, asegurándole que no era asunto suyo. Sin embargo, el chico, sin escuchar, comenzó a recoger las verduras de raíz esparcidas a lo largo del camino. Dijo que solo quería pasar tiempo con ella. Julia se sonrojó sin saber qué responder. Ella simplemente negó con la cabeza y él la miró con una sonrisa. Todo esto ocurrió en el reino de Arcadia, donde un poder especial llamado Arcana fluía en la sangre de la familia real, las casas ducales y la antigua línea de marqueses. Julia trabajaba como empleada doméstica en la finca del antiguo marqués Lafayette. Su segundo hijo, Camille, poseía un arcano que podía debilitar temporalmente enfermedades e incluso maldiciones. El médico afirmó que la niña perdió la voz debido a un grave trauma mental. Pero mientras la influencia de los arcanos de Camille continuó, ella pudo hablar de nuevo. Llegaron al castillo, charlando alegremente sobre nimiedades. Camille colocó cuidadosamente el cubo en la puerta de la cocina, después de lo cual se escuchó la voz enojada de alguien. Un sonido de blasfemia salió de la cocina. La mujer abrió la puerta y desató un torrente de insultos contra la niña. Pero al ver al señor, inmediatamente se confundió y se disculpó. Camille sonrió y meneó la cabeza. Admitió que la culpa era suya, ya que fue él quien retuvo a la criada y la distrajo de su trabajo. Luego se volvió hacia Julia y le preguntó qué haría a continuación. La muchacha respondió que ahora necesitaba lavar las verduras de raíz que había traído. Ella hizo una profunda reverencia y le pidió al cocinero que esperara un poco. Camille también preguntó por ella, esperando que mostrara al menos una gota de indulgencia. La cocinera entrecerró los ojos con disgusto. Ella no entendía por qué el caballero estaba tan preocupado por un tonto, y prometió que no se saldría con la suya. A última hora de la noche la muchacha regresó a su humilde hogar. La ropa colgaba de una cuerda y ondeaba con el viento mientras se secaba después de ser lavada. Sentada en el suelo, Julia pensó amargamente que había fracasado una vez más. Ella seguía diciéndose a sí misma que intentaría trabajar incluso más duro mañana para que no la regañaran. De repente, en completo silencio, se oyó un paso pesado y seguro. Alguien caminaba directamente hacia su casa y en la mano de esa persona había un látigo. La niña se quedó paralizada, presionada contra un rincón de la habitación. Ella no sabía quién era, pero el miedo paralizó sus movimientos, no permitiéndole ni siquiera respirar. Le pareció oír pasos distintos. Fue extraño porque afuera era muy de noche y todos habían estado durmiendo durante mucho tiempo. Ella se sentó allí conteniendo la respiración mientras la puerta crujió y se abrió lentamente. Un hombre con una sonrisa torcida apareció en el umbral. El señor Gregory estaba de pie bajo la luz de la luna. Estaba borracho. Sostenía una botella de vino vacía en una mano y un látigo en la otra. Blandió su látigo con fuerza, maldiciendo airadamente a todos los que lo rodeaban. Le enfurecía que todos exaltaran a su hermano menor mientras él permanecía en las sombras. El látigo volvió a bajar, golpeando dolorosamente a la niña. Ella no emitió ningún sonido y eso solo lo hizo enojar más. Dijo que ella era aburrida y poco interesante. Julia pensó que al menos él acababa de vencerla. Hasta ahora, el hijo mayor del duque nunca había entrado en su casa. Ahora ella estaba realmente asustada. Para no perder el conocimiento por el horror, imaginó mentalmente a Camille, y eso la tranquilizó un poco. El sol salió sobre el horizonte, iluminando los primeros rayos del día. Julia se despertó con un fuerte golpe de hielo. Le arrojaron un balde de agua fría sobre la cabeza. El cocinero estalló en insultos furiosos, acusando a la muchacha de pereza y de tardanza. Ella estaba indignada porque la criada estaba desperdiciando su precioso tiempo. Julia hizo una rápida reverencia, pidiendo perdón mentalmente. La mujer le ordenó no enojarla aún más y le señaló un balde con una montaña de platos sucios. Ella exigió que la criada comenzara a lavarla inmediatamente. La niña tomó el cubo en silencio y se apresuró hacia el fregadero.
Mientras tanto, la cocinera meneó la cabeza con desaprobación, preguntándose por qué Julia era tan torpe y desgarbada en su trabajo. Otra criada comentó que a la gente como ella, normalmente la despedían rápidamente. Esto, generalmente, hacía que Julia se tensara internamente. La tercera pidió con cansancio que pararan los chismes, admitiendo que al escucharlos, ella misma empezó a enojarse. De repente apareció un joven caballero en la cocina. Camille saludó a todos los trabajadores y les agradeció sinceramente por sus esfuerzos. Las muchachas intercambiaron miradas. Su aparición allí era una rareza. Camille sonrió mientras dijo que la cena estaba deliciosa. Es por ello que decidió expresar personalmente su agradecimiento por el excelente trabajo. Una de las criadas comentó que no valía la pena hacerlo. Sin embargo, todos sabían que Camille era diferente. No tenía reparos en agradecer a los sirvientes, aunque como aristócrata quizás no lo hiciera. El joven maestro era amable y justo. Los trabajadores lo respetaban y algunos incluso lo idolatraban. De repente le interesó saber dónde estaba Julia ahora. Los labios del jefe de cocina se fruncieron ligeramente. No le gustó el hecho de que este aristócrata mostrara tanto interés en la delgada sirvienta. Ella no podía creer que a él le pudiera gustar Julia, pero luego decidió que probablemente solo estaba preocupado por el desastre que ella pudiera ocasionar. Como Julia no está por ningún lado, significa que ha vuelto a hacer algo mal. Inesperadamente, Camille le pidió al cocinero que horneara un brioche para la niña. La mujer dudó. Habría cocinado para él todo lo que hubiera querido, pero gastar comida en una sirvienta le parecía demasiado. Ella trató de objetar que la mantequilla y el azúcar eran demasiado valiosos para una simple sirvienta. Incluso ella, la dueña de la cocina, solo se lleva las sobras, pero aquí hay todo un lote de productos horneados. Sin embargo, Camille sonrió suavemente, asegurándole que si alguien preguntaba, podría decir que era su orden. Él hizo un gesto con la mano en señal de despedida, recordándole que contaba con ella. Los trabajadores de la cocina se apresuraban a hacer sus cosas. Mientras tanto, el cocinero jefe sonrió maliciosamente. Otra idea desagradable ya estaba gestándose en su cabeza. En ese momento, Julia se acercó a la puerta sosteniendo un balde de platos limpios. Ella abrió la puerta con cuidado y miró hacia el interior. En ese mismo momento, una sopa caliente cayó sobre ella. El cocinero declaró enojado que ya que Julia se había esforzado tanto, podía comerse su propio trabajo. Y luego, riendo, le dijo que lo limpiara ella misma. Las otras criadas se rieron entre dientes y se miraron unas a otras. Miraron con desdén a la muchacha delgada cubierta de sopa. Pero ella no se movió, agarrando el cubo en sus manos y sin entender lo que estaba sucediendo. Ella trató de comprender otra vez qué había hecho mal. Quise preguntar, pero tenía miedo de la respuesta. Solo había un pensamiento en mi cabeza: desaparecer. Se prohibió llorar. Tragándose el insulto con amargura, la muchacha se ordenó mentalmente terminar el trabajo. Ella cayó de rodillas y comenzó a limpiar el suelo con un trapo húmedo, luchando contra las lágrimas que brotaban de sus ojos. El señor Camille apareció en la puerta de la cocina. Al ver a Julia, jadeó en silencio. Algo dentro de mí tembló al ver su aspecto exhausto. Había una luna llena en el cielo. La niña estaba sentada en su pequeño armario, apoyada contra la pared, y pensaba en el día que había vivido. Terminó haciendo enojar nuevamente a todos a su alrededor. Ella fue castigada y ahora se quedó sin cenar. Mi estómago rugía de hambre, pero no tenía sentido preguntar. Al recordar los rostros enojados y distorsionados, Julia los imaginó ensangrentados. Gregorio, los cocineros. Todos se rieron de ella. Ella apretó los puños con rabia. Se prometió a sí misma que no cometería ningún error mañana. Si tienes más cuidado, quizás este día vaya mejor. De repente, en el silencio, se oyó el clic de una cerradura. La puerta se abrió y el señor Gregory entró en la habitación. Había una sonrisa burlona en su cara. Dijo en tono burlón que Julia había vuelto a destacarse. Disfrutaba viéndola sufrir. Él caminó lentamente hacia adelante, prometiéndole enseñarle. De repente le dio una sonora bofetada, para luego agarrarla del cabello y arrojarla con fuerza al suelo, haciéndola caer de bruces. La niña no se movió, pero entonces un chorro de agua helada cayó sobre ella. Ella temblaba, rogándole en silencio que parara, pero su voz no salía. Gregory le preguntó burlonamente si quería charlar. La acusó de conspirar con Camille, afirmando que ambas se estaban burlando de él. Sus ojos brillaron con malicia.
Julia estaba sentada en el suelo, mojada, temblando de miedo y de frío, incapaz de responder. Gregory tragó saliva con fuerza y luego escupió, declarando que ella lo estaba molestando. Después de eso, la pateó con fuerza con el pie y, sonriendo con suficiencia, salió de la habitación. Julia no pudo contener las lágrimas. Se recordó a sí misma que al menos estaba viva, pero ella no entendía por qué vivía. En ese momento, la solterona estaba peinando el cabello de Camille. El joven caballero dijo que tenía intención de almorzar con Julia y pidió que le prepararan 2 porciones. Agregó que a la niña no le gusta sentarse entre 4 paredes, por lo que pidió poner la mesa en el jardín. La criada levantó las cejas sorprendida. Camille continuó dando órdenes. Pidió que le trajeran a Julia un poco de jugo de uva, creyendo que ella no bebería alcohol. La mujer no ocultó su sorpresa. Después de todo, nunca antes un sirviente, por alto que fuera su estatus, había cenado con su amo. Y he aquí un gran honor para una chica sencilla. Ella se consideraba la jefa en la cocina, pero en todos los años de trabajo, Camille nunca la llamó por su nombre. Sin embargo, no podía desobedecer su petición. Asintiendo obedientemente, la criada se dirigió a la cocina. Dijo que el señor Camille almorzaría en el jardín y pidió preparar algo sencillo para 2 personas. El cocinero volvió a preguntarle si había oído bien. La mujer confirmó que todo estaba correcto. El joven caballero almorzaría con Julia. La cocinera frunció el ceño y la criada admitió que a ella misma no le gustaba. La cocinera jefa permaneció en silencio en un rincón, apretando los dientes. Ella estuvo de acuerdo con la indignación de los demás. Sirven a sus amos durante años, pero ni siquiera los llaman por su nombre. ¿Por qué esta niña merecía un trato especial? La cocinera se encogió de hombros, asegurando que daba lástima mirar a Julia. Al fin y al cabo, ella no entiende nada y ni siquiera sabe hablar. Camille, en su opinión, simplemente simpatiza con ella. La otra criada asintió, estando de acuerdo con sus palabras. Sin embargo, la orden del maestro era absoluta y nadie podía desobedecerla. La cocinera les dijo a todos que siguieran trabajando, pero de repente se quedó pensativa. Ella preguntó en voz alta dónde estaba Julia ahora. El cocinero respondió que la niña parecía estar limpiando la despensa. En ese momento el cocinero tuvo una idea. Ella se dirigió hacia la despensa. Una hoja de la puerta estaba ligeramente abierta. Dentro, Julia se secó el sudor de la frente, después de terminar de limpiar, y se preparó para un breve descanso. El cocinero se quedó paralizado detrás de la puerta, mirando enojado a la criada. En un momento dado, de repente, tiró de la puerta y ésta se cerró de golpe con un sonido sordo. Julia se puso alerta cuando notó que la puerta se había cerrado. Ella fue a abrirla, pero por más que lo intentó fue en vano. La niña se dio cuenta que estaba encerrada afuera. Pudo haber sido un accidente, pero existía la posibilidad de que la hubieran encerrado a propósito. El cocinero se alejó con una sonrisa de satisfacción. Julia se dio cuenta de que ya no importaba exactamente cómo sucedió. Lo principal es que alguien notó su ausencia. Ella golpeó la puerta con los puños tan fuerte como pudo. Se oyeron golpes sordos por toda la despensa. Agotada, con los nudillos hinchados, se dejó caer al suelo, exhausta. Todos sus intentos de llamar la atención fueron en vano. Ella se sintió triste. Nadie vino, nadie escuchó. Lo único que quedaba era esperar que alguien entrara a comprar alimentos y la dejara salir accidentalmente. Podría suceder mañana, o tal vez en unos días. Mis ojos ardían por las lágrimas que brotaron. De repente la llave hizo clic en la cerradura. Julia se puso de pie de un salto. La puerta se abrió de golpe y la luz irrumpió en la despensa, cegando sus ojos, que estaban acostumbrados a la oscuridad. El cocinero preguntó irritado por qué se escondía allí. La niña movió la cabeza desesperadamente, mostrando que estaba encerrada, pero no podía explicar nada. De repente el cocinero, sin darle tiempo a justificarse, le dio una sonora bofetada en la cara. Ella gritó enojada que el mudo había demostrado ser inútil una vez más cuando el propio señor Camille la estaba esperando en la cena. La muchacha, confundida, presionó la palma de la mano contra su mejilla, que ardía por el golpe. Su confusión enfureció aún más a la mujer. El cocinero dijo que fingir inocencia no funcionaría. Dándose la vuelta, le dijo a Julia que limpiara la mesa después de cenar sola. El trabajo incluía lavar platos, limpiar cubiertos, rastrillar las cenizas de la estufa y fregar el piso hasta que brillara. El cocinero declaró en voz alta que después de tal ofensa, la muchacha había salido bien librada. Después de todo,
Ella no solo decepcionó al señor Camille, sino que también arruinó su humor. A Julia le resultó difícil creer que el señor Camille realmente la había invitado a la mesa. Fue increíble. Si ese es el caso, entonces ella lo decepcionó terriblemente. Ya era muy de noche. El castillo del duque y las tierras circundantes brillaban suavemente bajo la luz de las estrellas. La muchacha estaba lavando el suelo cuando la puerta crujió, y un joven caballero entró en la cocina. Él miró sorprendido la habitación vacía y preguntó por qué estaba trabajando sola. Julia inclinó la cabeza con miedo, pidiendo perdón en silencio. Camille frunció el ceño sin entender por qué. Había lágrimas en sus ojos cuando admitió que no sabía de la invitación. Él simplemente sonrió, asegurándole que no debería haberse preocupado tanto. Él entendió que probablemente ella estaba demasiado ocupada en ese momento. La niña meneó la cabeza en señal de negación. Ella intentó explicarle que estaba encerrada en la despensa, pero Camille la interrumpió suavemente sin escuchar el final. Él le pidió con calma que no llorara, asegurándole que cualquiera que fuera el motivo no le guardaba rencor. Julia sollozó, diciendo lo amable que era, y ella... Camille no la dejó terminar de hablar. Simplemente la abrazó, presionándola cálidamente contra sí. Él la consoló en silencio, rozando con sus labios la parte superior de su cabeza. Él la miró y sonrió. Incluso le gustó su versión conmovida y llorosa. Se alegró de que Julia no le tuviera miedo. La niña no pudo contener las lágrimas. Ella le preguntó con voz temblorosa por qué era tan amable con ella. Camille le acarició la cabeza, llamándola su amor y su propia esposa. Fuera de la ventana, el cielo se fue tiñendo poco a poco de los tonos escarlata del amanecer. De repente, Camille le preguntó si le resultaba difícil trabajar. Julia respondió rápidamente que todo estaba bien. Fue difícil para ella solo porque no podía hablar y no tenía con quién compartir sus pensamientos. Ella admitió que solo crea problemas a quienes la rodean y se ve obligada constantemente a disculparse. Camille se ofreció a ayudarla interviniendo en la situación, pero la muchacha meneó la cabeza. Ella no quería molestarlo. Julia dijo con seguridad que quería afrontar todo ella sola. Ella creía que la gente de esa casa no era realmente tan mala. Ella iba a trabajar aún más duro y ser útil. Después de todo, le parecía mal depender constantemente del cuidado del señor Camille. El chico se puso más serio. Camille le pidió que no dijera cosas tan tristes. El viento alborotó su cabello rubio, que estaba recogido en una larga cola. Julia lo miró con asombro. Ella quería preguntarle algo, pero él la atrajo hacia sus brazos en silencio. La solitaria luna creciente se convirtió en el único testigo de su ternura. En voz baja, casi en un susurro, admitió que le gustaba. Esto le sonó extraño a Julia. Camille afirmó que ella misma había adivinado hacía mucho tiempo sus sentimientos, pero la muchacha presionó nerviosamente su palma contra su pecho, alejándose. Ella dijo en voz baja que no debería ser así. Ella le recordó que ella solo era una sirvienta en la casa de su padre, el duque. Camille pensó en ello. Él no entendía por qué ella estaba tan preocupada por sus diferentes estatus sociales. ¿Por qué es tan importante para ella que él haya nacido en la familia Lafayette? El chico recordó que era solo el segundo hijo. No tiene título ni herencia futura. Lo único que tiene es su nombre. Julia le pidió que no dijera eso. Ella dijo con seguridad que él era una persona amable y cariñosa, y que era apreciado no solo por los sirvientes, sino por toda la casa. La muchacha añadió que él era querido no solo por ella, sino también por muchos en la finca. Camila sintió agradecida. Él admitió que no tenía derecho a exigirle sus sentimientos mientras su posición fuera tan precaria. Julia lo miró con resentimiento. Camille suspiró y se disculpó, explicando que no quería cargarla con sus emociones. Él solo quería que ella supiera lo importante que era para él. La muchacha señaló hacia el cielo. Hacía tiempo que la noche había caído sobre el castillo. Camille dijo que la acompañaría a su casa. Se sentía inseguro de que ella regresara sola. Gregory los estaba observando desde detrás del enorme árbol. La ira hervía en su pecho. Esta muchacha se atrevió a rechazarlo, pero prefirió a su hermano menor. Julia estaba junto a la ventana, iluminada por la suave luz de la luna. Ella ya se había puesto su ropa de dormir y estaba repasando una vez más las palabras de Camille en su cabeza. Pasándose la mano por la cara, intentó convencerse de que solo estaba bromeando. Después de todo, ella no es más que una sirvienta sin voz ni pasado. La muchacha no se engañó a sí misma.
Ella sabía que la amabilidad sola no era suficiente. Y traté de no crear ilusiones innecesarias. Pero incluso si sus palabras no significaban mucho, ella todavía disfrutaba escuchándolas, especialmente de un hombre como él. Se preguntó, ¿podría permitirse al menos un poco de felicidad? Aunque sea una gota. El repentino sonido de un jarrón roto rompió el silencio. La fuerte voz de Gregory atravesó la noche, gritando y llamando idiotas a todos los que lo rodeaban. Estaba convencido de que todo en esa casa le pertenecía. Y esta chica también. Ella no podía estar con Camille porque era su propiedad. Gregory pateó enojado la puerta del armario, exigiendo que la criada la abriera. Al oír su voz, Julia se estremeció. Ella se dio cuenta que él había venido a hacerle daño otra vez. Una silueta apareció en la puerta. La luz de la luna iluminó el rostro de Gregory. La muchacha lo miró con miedo silencioso, notando que hoy lucía diferente. Su mirada se volvió depredadora. La agarró por la fina ropa y empezó a arrancarle el cuello. Había un horror silencioso en sus ojos. El tipo cayó sobre ella, tirándola al suelo. Julia intentó liberarse, pero él sonrió malvadamente. Él le aseguró que le haría recordar a quién pertenecía. Sus manos se deslizaron hacia abajo bruscamente, quemando la piel. Ella le rogó que parara y lágrimas calientes corrieron por sus mejillas. Pero su voz, como siempre, permaneció en silencio. Gregory observó sus inútiles intentos de resistirse. Esto solo lo emocionó más y estaba encantado con su impotencia. La presionó con fuerza contra el suelo, como si ella fuera solo un juguete para él. La esperanza en sus ojos se estaba desvaneciendo y las lágrimas corrían por las sábanas frías. Dijo burlonamente que él era el heredero. Él la ridiculizó, tildándola de sirvienta inútil, pero notó lo bien que le sentaban las lágrimas. Declarando que encontraría un uso digno para ella, agarró el borde de su prenda con un movimiento brusco. Ella le rogó mentalmente que parara. De repente el silencio de la noche fue roto por un golpe en la puerta. La voz de Camille sonó detrás de la puerta. Llamó a Julia en voz baja por su nombre, esperando que ella no estuviera dormida aún. Gregory se estremeció de sorpresa y maldijo en voz baja. Miró ansiosamente a su alrededor, hacia la fuente del sonido. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Julia. De pie en la puerta, Camille continuó llamando a la niña, diciéndole que había olvidado su bufanda. Él le preguntó si todavía estaba dormida. Julia mentalmente le gritó pidiendo ayuda. Ella golpeó el suelo con el pie tan fuerte como pudo, esperando que él la oyera. Camille se mostró cautelosa y preguntó si podía entrar. Sin esperar respuesta, abrió la puerta de golpe. A la luz de la luna, su figura proyectaba una larga sombra. Lo que vio lo hizo palidecer. Gregory cayó sobre la frágil niña, presionándola contra el suelo. Ella luchó convulsivamente, tratando de mantener su ropa puesta. Camille instantáneamente agarró a su hermano por la bufanda, arrancándolo de Julia. Levantando al violador del suelo, gritó enojado, preguntándole qué estaba haciendo. Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo pudo Gregorio siquiera pensar en semejante cosa? ¿De verdad cree que puede hacer lo que quiera solo por sus orígenes? Camille estaba convencido de que Julia era la misma persona que ellos. Mientras tanto, la delgada muchacha estaba acurrucada en un rincón, temblando de miedo y lágrimas. No entendía por qué su padre, su madre y su hermano no podían comprender una verdad tan simple. Todas las personas son iguales. Los labios de Gregory se curvaron en una sonrisa. No podía creer que lo estuvieran comparando con un vago. Para él, los sirvientes eran simplemente tierra bajo sus pies. Él se rió entre dientes y declaró que las palabras de su hermano eran una completa tontería. Al fin y al cabo, los sirvientes son cosas y él, como futuro heredero, tiene derecho a disponer de ellas a su propia discreción. Camille intentó llegar a su conciencia, apelando a la razón, pero Gregory solo gruñó. Se liberó de su agarre y corrió hacia la oscuridad. El duque más joven se volvió hacia Julia con preocupación, llamándola por su nombre suavemente. La muchacha sollozaba convulsivamente, respondiendo entre lágrimas, gritando su nombre. Ella no pudo soportarlo y rompió a llorar, aferrándose a él. Camille la atrajo hacia sus brazos, acariciándole suavemente la espalda y susurrándole palabras de disculpa. En ese momento, Gregory estaba sentado en el sofá, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba y su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de saltar de su pecho. Cerró los ojos con fuerza, intentando ordenar sus pensamientos. La discusión con mi hermano era insoportable.
De repente la puerta crujió y la luz entró en la habitación oscura. Camille entró y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Gregory estaba sentado encorvado, pero al ver a su hermano su rostro se torció en una mueca de enojo. Murmuró su nombre entre dientes. Una bota pesada golpeó el suelo con un ruido sordo junto a su cara. Camille preguntó qué iba a hacer con Julia. Su voz era fría y su mirada estaba llena de determinación. Hoy no tenía intención de perdonar a Gregory por lo que había hecho. Lo miró con lástima, pidiéndole misericordia en silencio. Camille le recordó severamente que anteriormente había hecho la vista gorda ante su crueldad, pero que ese ya no era el caso. Julia no era su propiedad. Él entendió que Gregory no solo quería burlarse de él. Para él los juegos no eran suficientes. Quería hacer suya a la chica. El heredero solo murmuró algo, incapaz de encontrar palabras. Camille le advirtió que robarle no era una buena idea. Gregorio ya estaba de rodillas, aferrado a la manga de su hermano y pidiendo lastimosamente perdón. Se arrastró humillantemente a sus pies, y Camille lo miró como si fuera una montaña imponente y amenazante. Hubo un golpe fuerte. Gregory intentó esquivarlo, pero la bota de su hermano aún lo atrapó. Camille le recordó fríamente a costa de quién seguía siendo el heredero. Camille se inclinó hacia él y siseó que sería más fácil despojarlo de su título que quitarle dulces a un niño. La cabeza de Gregorio quedó bajo la bota de su hermano. Jadeó, jurando apresuradamente que se había dado cuenta de su error y que nunca volvería a suceder. Camille sonrió fríamente y dijo que, por supuesto, no volvería a suceder. Después de estas palabras, le dio una fuerte patada a su hermano en la mandíbula inferior. El rubio de pelo largo se enderezó, recordándole severamente a Gregory que debía recordar cuál era su lugar. Al fin y al cabo, hasta ahora solo había bailado al son de otros. Aconsejó a su hermano que continuara con el mismo espíritu. Entonces tal vez le permitirá conservar el título de heredero. Gregorio todavía estaba arrodillado. Camille preguntó si su hermano había entendido todo, y lo miró brevemente por encima del hombro. Gregory asintió en silencio, sin atreverse a objetar. Caminando por el pasillo de la mansión, Camille estaba a punto de beber un poco más de vino. Pero su atención fue captada por la luz que brillaba debajo de la puerta de la cocina. Abriendo ligeramente la puerta, miró hacia el interior. Un líquido verdoso se extendía por el suelo. Cerca había una toalla, verduras, trozos de pescado y carne. La cocinera derramó vino en el suelo con una expresión de suficiencia en su rostro. En la otra mano sostenía una linterna. Ella susurró enojada para sí misma que esa chica ni siquiera sabía trabajar, pero por alguna razón era especial. La mujer no podía comprender cómo Julia había ganado el favor de Camille, y el propio chico la observaba en silencio con una expresión sombría en su rostro. Todo quedó claro para él. Después de todo, Julia fue la última en salir de la cocina. Ahora la criada intentaba deliberadamente culparla por este desastre. Camille mentalmente llamó tonto al cocinero. Él solo quería sacar un poco de vino de la despensa y luego pasar a la cocina por un poco de queso. Pero terminó presenciando sus payasadas. Llegó a la conclusión de que cuanto más atención prestaba a Julia, más celos provocaba entre los sirvientes. Esto significa que el acoso hacia ella no cesará. Lo mismo pasó con Gregorio. El hermano mayor nunca perdía la oportunidad de abalanzarse sobre Julia, golpeándola sin motivo alguno, solo para descargar su ira. Después de todo, sentía que Camille era superior a él en muchos aspectos. Lo único que podía sostener su confianza era el sentimiento de poder sobre los más débiles. Camille estaba sentada en una silla, bebiendo vino tranquilamente. Había una botella abierta en la mesa frente a él, y cerca había uvas y un trozo de queso. Era un círculo sin fin. Él cuidaba de Julia, los sirvientes comenzaron a burlarse de ella. Gregory descargaba su agresividad sobre ella. Cuanto más se hundía en la soledad, más dependiente se volvía de su cuidado. Recordó cómo ella se aferraba a él, encontrando consuelo. Cuando estaba borracho, le parecía que Julia era especialmente dulce. A la mañana siguiente, los trabajadores de la cocina quedaron horrorizados al descubrir el pogromo que había tenido lugar durante la noche. Todas sus miradas se dirigieron inmediatamente hacia la delgada muchacha. Uno de los cocineros preguntó con sospecha si eso era obra suya, ya que había sido la última en irse el día anterior. Julia parpadeó confundida. Ella admitió que efectivamente ella era la última en la cocina. Sin embargo, ella afirmó con seguridad que en ese momento todo estaba en perfecto orden. En ese momento, Camille miró hacia la cocina.
Con una sonrisa en su rostro, alegremente les deseó a todos buenos días. Los sirvientes se volvieron hacia él al mismo tiempo. Tenía una botella de vino en sus manos. Dijo que había tomado vino y queso la noche anterior, y que ahora había devuelto la botella sin terminar. El cocinero dudó, sorprendido de que el propio maestro lo trajera. Observó con cautela que podía simplemente delegar esto en los sirvientes. Camille se encogió de hombros alegremente, respondiendo que todos estaban ocupados y que no quería distraerlos más de su trabajo. Además, vino a invitar a Julia a cenar. El chico miró hacia la cocina, buscando a la chica con la mirada. Al ver el caos que reinaba en el suelo, frunció el ceño, fingiendo que recién había notado el desorden. Preguntó qué pasó aquí. El cocinero se encogió de hombros, asegurando que los propios sirvientes acababan de llegar y no sabían nada. Agregó que Julia fue la última en salir de la cocina ayer. La niña permaneció allí con cara de culpa y de vergüenza. Camille se sorprendió e inmediatamente dijo que el desastre claramente no era culpa suya. El cocinero preguntó desconcertado cómo podía estar tan seguro. Camille explicó con calma que, a última hora de la noche, cuando recogió el queso, no había ni una mota de suciedad en la cocina. Lo más probable es que Julia ya haya terminado de trabajar y se haya ido. Estaba convencido de que el pogromo ocurrió después. Alguien entró aquí deliberadamente y provocó un desastre. Quizás fue un intento de tenderle una trampa a Julia, ya que ella fue la última en irse de allí. Esto significa que ese alguien sentía un fuerte odio hacia ella. La cocinera frunció los labios y miró hacia otro lado. Julia estaba de pie con los hombros caídos y su rostro expresaba tristeza. Camille insistió en que no tenía sentido buscar al culpable ahora. Lo principal es no retrasar el desayuno. De lo contrario, su madre empezará a regañarlo. Los sirvientes estuvieron de acuerdo con él, asintiendo con la cabeza. Entonces el chico se arremangó y declaró con seguridad que también ayudaría con la limpieza para que todo terminara más rápido. El cocinero intentó disuadirlo, pero Camille se limitó a sonreír. Admitió que no es bueno cocinando, pero sí hace un buen trabajo limpiando. Comenzó a recoger toallas sucias del suelo, asegurándose de que las lavaría primero. Julia lo miró suplicante, pero él aferró con fuerza la tela que una vez fue blanca. Camille sonrió suavemente, diciendo que todo estaba bien. Él sabía perfectamente que no era su culpa. La propia muchacha comprendió que ella no tenía la culpa del desastre, pero por alguna razón sintió que ella era la razón de esto. Al fin y al cabo, era hacia ella que sentían un odio tan fuerte. Sin embargo, la perseguía un pensamiento. ¿Por qué, a pesar de la ira general, el señor Camille seguía siendo amable con ella? Él sugirió que limpiaran juntos. En el fondo, Julia se avergonzaba de volver a aceptar su ayuda. Y la cocinera los miró enojada, apretando los dientes. Su plan fracasó y esto solo empeoró su enojo. Camille notó esas miradas de reojo. Él entendió perfectamente quién había causado todo ese caos, pero decidió no contárselo a Julia. Esta mujer era demasiado predecible y, por lo tanto, fácil de controlar. Julia limpió cuidadosamente el suelo y luego sacó un gran barril de la cocina. Ella dijo en voz baja que ya había causado suficientes problemas a todos. Ella puso las toallas en remojo para lavarlas, admitiendo mentalmente que Monsieur Camille la malcriaba demasiado. Ella estaba decidida a que las cosas no podían continuar así por más tiempo. Ella necesita esforzarse más para evitar que él venga en su ayuda. Después de colgar las toallas lavadas, se secó con cansancio el sudor de la frente. Al recordar su confesión de sentimientos, no pudo evitar sonreír. Por estas palabras ella está dispuesta a dar lo mejor de sí. Y el cocinero insatisfecho la observaba subrepticiamente. Camille bebió té lentamente. Le preguntó a la criada mayor dónde podía comprar ropa para niñas de familias sencillas. La mujer preguntó de nuevo sin entender por qué necesitaba esto. El chico explicó que no estaba hablando de un traje festivo o uniforme de trabajo, sino que estaba interesado en ropa común y corriente para el día a día. La criada frunció el ceño sorprendida y preguntó si realmente iba a darle ropa nueva a esa chica inútil. Ella le recordó que él era el hijo del marqués Lafayette. No le convenía criticar a la criada solo porque sentía lástima por ella. Camille respondió firmemente que Julia era la misma persona que él. Si tenía que menospreciarla debido a sus antecedentes, entonces tal vez debería reconsiderar su actitud hacia la criada. Después de todo, a pesar del poder que tenía sobre los sirvientes, ella seguía siendo la misma sirvienta. La mujer se sintió como una colegiala siendo reprendida.
Camille tomó suavemente su mano. Aseguró que nunca había considerado a los sirvientes como muebles sin alma, y que no tenía intención de empezar a hacerlo. Se dio cuenta de que esta mujer se preocupaba por él más que por ella misma, y no podía aceptar la idea de que ella fuera de alguna manera peor que él. La criada intentó objetar, pero él la interrumpió. Camille explicó con calma que simplemente quería ser educado con quienes lo rodeaban. Se preguntó por qué su padre, su madre y su hermano no podían entender esto. Mirando a la criada, admitió que esperaba al menos que ella comprendiera. La mujer se sintió avergonzada. De repente, Camille tomó su mano inesperadamente. Ella quedó sorprendida por tal calidez del joven maestro. Luego le besó la mano galantemente, como un caballero a una dama noble. Dijo con una sonrisa que cuidaba de Julia porque veía lo difícil que era para ella. Pero en su corazón, ella siempre permanecerá más querida que cualquier otra persona. Sobre la mesa aparecieron una tetera y 2 tazas de porcelana. La mujer reflexionó pensativa sobre las palabras del caballero. Ella siempre supo que él era demasiado amable, pero sus palabras de hoy la confundieron seriamente. Estos pensamientos hicieron que sus mejillas se tornaran ligeramente rosadas. Sin embargo, después de recomponerse, decidió que era hora de dejar de pensar. Era hora de volver al trabajo. De repente el cocinero entró en la habitación. Ella se disculpó y pidió permiso para hablar. La criada jefa levantó una ceja y preguntó qué había pasado. La cocinera respondió que quería conocer a la señora, ya que tenía información importante. La mujer se sorprendió y dijo que no era apropiado que un trabajador de cocina corriera hacia la marquesa en cualquier oportunidad. La muchacha aseguró que el asunto concernía al señor Camille, y que en tales circunstancias no podía acudir a un jefe común y corriente. En cualquier otro caso lo hubiera hecho, pero ahora es necesario que la señora lo sepa personalmente. Después de todo, el señor Camille, siendo amable, probablemente se habría quedado callado. La mujer preguntó con cautela qué pasaba. La cocinera dudó, eligiendo sus palabras, y luego declaró que esa niña traviesa había obligado a Camille a ayudar con la limpieza. Es impensable que el hijo del marqués de Lafayette limpie él mismo la cocina. El cocinero estaba indignado porque aquello era una vergüenza, y algo así no debía volver a ocurrir. Pronto, una dama altiva con una expresión perpetuamente insatisfecha en su rostro entró en la habitación. Sus labios estaban fuertemente apretados, y sus ojos estaban llenos de desprecio. El cocinero y los mozos de cocina se miraron desconcertados. Habitualmente los caballeros no honraban la cocina con su presencia, dejando este lugar exclusivamente para los sirvientes. Los jóvenes trabajadores se apresuraron a saludar a la marquesa, preguntándole cortésmente cómo podían servirla. Junto a ella estaba una cocinera satisfecha y la criada principal. La marquesa estaba furiosa. Ella ordenó en voz alta que le trajeran inmediatamente a esa sucia perra llamada Julia. El cocinero asintió con temor, aceptando la orden. En ese momento, una chica delgada entró en la habitación. Todos los sirvientes inmediatamente la miraron con miradas hostiles. Uno de los trabajadores agarró bruscamente a Julia por la muñeca y la arrastró hacia adelante. Él afirmó con seguridad que había traído una criada. La muchacha se tensó, sin entender por qué la señora estaba allí. La marquesa ordenó fríamente que se llevaran al culpable. El sirviente hizo una reverencia sin quejarse, aceptando cumplir su orden. El hombre arrastró a Julia consigo. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando y tampoco de lo que le esperaba. Un tenso silencio cayó sobre la cocina. Solo un cocinero, que había iniciado todo este caos, continuó sonriendo maliciosamente. En ese momento, Camille estaba sentada tranquilamente a la mesa, leyendo un libro. De repente, la puerta se abrió de golpe y un emocionado Gregory irrumpió en la habitación. Camille levantó la vista de las páginas y preguntó con disgusto por qué gritaba así. ¿Ni siquiera sabe tocar la puerta? Gregorio gritó con voz quebrada. ¡Problemas! ¡Julia! En otro lugar, una mano pesada apareció sosteniendo un látigo. Hubo un golpe fuerte y una raya escarlata apareció en la frágil espalda de la niña. Había lágrimas en los ojos de Julia. Ella no entendía por qué la estaban castigando y quería desesperadamente al menos escuchar la razón. Al hombre le ordenaron darle 100 azotes y luego echarla de la finca. También tenía que asegurarse de que la niña nunca volviera a llamar la atención del señor Camille. Julia no sabía esto y continuó haciendo preguntas. Un sirviente transmitió una orden a otro. Ordenó que no se mostrara piedad con la mujer castigada. Julia yacía exhausta sobre la paja espinosa.
Le parecía que lo peor era no volver a ver a Camille. Este pensamiento me cortó el corazón más fuerte que un látigo. En ese momento la marquesa estaba sentada tranquilamente, bebiendo té de una elegante taza de porcelana. Su hijo más pequeño estaba frente a ella. Ella le preguntó si tenía idea de por qué lo habían convocado. La mujer afirmó con seguridad que los sirvientes existen para comodidad de los aristócratas. Son solo herramientas disponibles. Y su hijo no solo los rodeó de atenciones, sino que llegó incluso a lavar el suelo junto a ellos. Para ella era incomprensible. Estaba convencida de que tal comportamiento no era digno del nombre Lafayette. Camille solo preguntó fríamente quién había denunciado a Julia. Se dio cuenta de que el odio hacia la muchacha en esa casa solo estaba creciendo. Anteriormente, había esperado que si ganaba el favor de los sirvientes, dejarían de tratarla mal. Pero ahora me di cuenta que estaba equivocado. Camille bajó la cabeza y le pidió perdón a su madre. Prometió tener más cuidado en el futuro. La mujer simplemente le dijo groseramente que se fuera de su vista. El niño respondió con humildad, dándose cuenta de que todavía no podía deshacerse de la influencia de su madre. Tendrá que ganarse su favor para no perderlo todo por completo. En esta situación, no sabía cómo vigilar a Julia al mismo tiempo. Podría haber utilizado a los sirvientes o a Gregory, pero no quería dejar que los separaran. En ese momento, un carro se detuvo en un camino desierto. El hombre agarró a la chica delgada por la pierna y la arrastró hacia afuera. Su cuerpo cayó al frío suelo con un ruido sordo. El carruaje desapareció en la noche, dejando a Julia tendida en el camino. Ella aún no había perdido el conocimiento y mentalmente le rogaba que no la dejara allí sola. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Era peligroso quedarse en ese lugar y sabía que tenía que esconderse. Reuniendo sus últimas fuerzas, Julia se levantó con dificultad sobre sus piernas temblorosas y avanzó. Ella no sabía a dónde ir y soñaba con pedir ayuda, pero su voz era silenciosa. La espalda, herida por el látigo, seguía sangrando. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. En sus pensamientos le rogó al señor Camille que viniera en su ayuda. Mientras tanto, un carruaje tirado por un par de caballos pura sangre avanzaba lentamente por la calle adoquinada. Sus cascos resonaban rítmicamente sobre la piedra. De repente, una muchacha salió corriendo al camino y el cochero frenó bruscamente los caballos. El caballero irritado bajó del carruaje y preguntó por qué la parada había sido tan brusca. El cochero se disculpó tímidamente y explicó que un hombre había aparecido inesperadamente frente a ellos. Un hombre alto, de pelo oscuro y vestido con uniforme militar, dio un paso adelante y vio a una niña inconsciente y delgada en la carretera. Era una muchacha de pelo largo y oscuro, que vestía ropa sencilla y andrajosa. Su espalda estaba manchada de sangre. El noble caballero frunció el ceño y con cuidado levantó el cuerpo ligero en sus brazos. El cochero se dio cuenta de que había barrios marginales cerca, lo que sugirió que la niña podría ser de allí. El caballero asintió, estando de acuerdo con esta versión. Sin embargo, la sangre que seguía saliendo de las heridas le hizo dudar. No entendía qué le había podido pasar, pero decidió llevarla a la finca. En ese momento, Camille se enteró por la criada que Julia había sido expulsada. Él se quedó atónito porque pensó que simplemente la estaban castigando. La mujer admitió con culpa que la señora primero ordenó azotar a la niña y luego expulsarla de la finca. Agregó que Julia obtuvo lo que se merecía. Después de todo, esta chica insolente olvidó por completo su lugar y se atrevió a obligar al caballero a limpiar la cocina. Camille se puso pálida y de repente agarró a la criada por el cuello y la presionó contra la pared. La mujer jadeó, aferrándose impotente a su muñeca. Declaró con fría furia que si Julia no regresaba la mataría. El horror brilló en los ojos de la criada y se retorció las manos con pánico. Camille estaba seguro de que el mundo de Julia comenzaba con él y terminaba con él. Se suponía que no debía haber nadie en este mundo excepto él. Se preguntó qué pasaría si la niña viera la vida fuera de la finca. Estaba dispuesto a correr tras ella, pero no podía correr el riesgo de enfadar a su madre. Si empieza a buscar ahora mismo, tendrá que posponer su plan. Sin embargo, si duda, alguien más podría sospechar. Pero no podía permitirlo. La mujer se atrevió a preguntarle por qué se tomaba tantas molestias por este sirviente. Camille ya estaba abriendo la puerta, diciendo brevemente que esa chica le pertenecía solo a él. Mientras tanto, la luna menguante brillaba contra el cielo nocturno. Gregory avanzó con confianza, agarrando el látigo en su mano. Llegando a la altura del sirviente,
Gregorio preguntó fríamente quién había ejecutado la orden de castigar a Julia. Su rostro estaba distorsionado por la ira. El hombre dudó un momento y volvió a preguntar, pero Gregory solo entrecerró los ojos con enojo, asegurando que no había nadie más para cumplir la orden. Estaba seguro de que fue este hombre quien golpeó y echó a Julia de la finca. Gregory, enrojecido por la ira, atacó. El sirviente tartamudeó y trató de responder, pero no tuvo tiempo. El primer golpe cayó sobre su espalda. Los golpes llovieron uno tras otro. La camisa blanca rápidamente se manchó con manchas escarlatas. El hijo del duque observó el resultado con satisfacción. Él declaró fríamente que si el sirviente no quería morir, debía encontrar inmediatamente a la niña y traerla de regreso. El sirviente lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro y trató de justificarse recordándole que estaba siguiendo las órdenes de su señora. Pero Gregorio no quería escuchar. Una explosión de ira siguió a otro golpe cruel. Gregorio, sin contener sus fuerzas, pateó en la espalda al sirviente golpeado, haciéndolo desplomarse. Se agachó junto a ella, agarrando el mango del látigo. Su sonrisa se parecía a la de un depredador. Estaba seguro de que el sirviente sabía exactamente dónde había dejado a Julia y le ordenó que tocara allí. Si alguien preguntaba dónde lo habían dejado, había que responder que estaba con los señores, y Gregorio creía que no podía imaginarse castigo peor. Al fin y al cabo, en ese caso nadie podría acusarle directamente. Los altos árboles del jardín parecían un bosque impenetrable. Los rayos del sol se filtraban a través del follaje, creando patrones brillantes en el suelo. Julia abrió lentamente los ojos y se sentó en la cama. Había un espacio extraño y desconocido alrededor. Intentó comprender qué había pasado y dónde estaba. Mientras ella miraba a su alrededor, un joven entró en la habitación. Sonrió afablemente, contento de que la niña finalmente hubiera despertado. Julia no sabía quién estaba frente a ella. El hombre alto, de cabello oscuro y rasgos afilados pero nobles, pertenecía claramente a la clase alta. Él le preguntó gentilmente cómo se sentía. Ella quiso responder, pero se quedó congelada. El hombre claramente no sabía que ella no podía hablar. Su mirada se quedó perpleja por un momento. Él le preguntó con cautela si realmente estaba muda. Julia asintió. Luego le preguntó si sabía escribir, pero ella negó con la cabeza. La decepción cruzó el rostro de la morena. Julia no sabía cómo reaccionar y pensó que no debía molestar a su salvador. El hombre se disculpó inmediatamente, asegurándole que no había tenido intención de reprocharle ni causarle incomodidad. Con confianza acercó la silla a la cama, se sentó a su lado y con una cálida sonrisa le pidió permiso para presentarse. Julia pensó que ese hombre probablemente ocupaba una posición alta. Probablemente por cortesía decidió quedarse cerca. El hombre se presentó como Glenn de Vestris y dijo que tenía el título de duque. La muchacha no podía comprender por qué un hombre tan noble decidió cuidarla. Dijo que estaba conduciendo por un barrio pobre cuando de repente ella salió corriendo a la calle frente a su carruaje, y luego se desmayó. Glenn explicó que su condición era grave. No podía dejarla así que decidió llevársela a su finca. Agregó que la mujer permaneció inconsciente durante 3 días. Convencido de que todavía le dolía la espalda, le preguntó cómo se sentía. Julia pensó que se sentía mejor, pero no podía decirlo. Glenn la tranquilizó pidiéndole que no fuera tímida. Advirtió que pronto vendría un médico, pero primero quería hacerle algunas preguntas. Sin embargo, como ella no podía hablar ni escribir, él se preguntaba cuál era la mejor manera de comunicarse. Se frotó la barbilla, considerando las alternativas. Sin embargo, primero decidió que la niña necesitaba algo de comer. Pronto un sirviente trajo una bandeja con un plato de sopa caliente y cubiertos. La criada, sonriente, inclinando la cabeza, aconsejó a Julia que comiera despacio, ya que después de varios días de hambre era mejor no apresurarse. La niña juntó las palmas de las manos como si estuviera rezando y pensó por un momento. Frente a ella había una bandeja con sopa, una cuchara y una servilleta cuidadosamente doblada. Glenn la observó atentamente. Julia llevó lentamente la cuchara a su boca, comiendo la comida sin prisa. El hombre notó que sus modales estaban lejos de ser ideales, pero aún así indicaban claramente un conocimiento de la etiqueta. Mientras tanto, la niña se secaba los labios con una servilleta. Glenn se sorprendió de que la chica que encontró en la calle tuviera buenos modales y gracia. Se preguntó quién era ella realmente. Pero la propia Julia tampoco lo sabía. En ese momento, en la oscuridad, la envidiosa cocinera se dirigió al armario de Julia. Ella crujió la puerta y entró.
Camille se quedó junto a la ventana, mirando pensativamente el cielo nocturno. Pero se estremeció de sorpresa. La muchacha se acercó a él y le dijo que esperaba encontrarlo allí. Al fin y al cabo, él venía aquí todas las noches. Ella lo abrazó suavemente desde atrás, recordándole que podía consolarlo. Con voz suave pidió olvidar a Julia. Después de todo, tanto esa chica como ella son solo sirvientas en la casa Lafayette. Sus vidas están en manos de sus amos. Pero el rostro de Camille permaneció sombrío. El cocinero le aseguró que podía hacer con ella lo que quisiera. De repente Camille respondió con frialdad. «Está bien». Al segundo siguiente su mano salió disparada y la golpeó en la cara. La mujer envidiosa se desplomó en el suelo, con sangre goteando de su nariz rota. Había una incomprensión total en sus ojos. Camille declaró sin piedad que fue ella quien lo denunció. No sabía su nombre, pero recordaba muy bien su cara mezquina. Él puso su pie sobre su hombro. La cocinera se cubrió la cabeza con miedo, pero eso no la salvó del siguiente golpe. Camille dijo con desdén que no iba a olvidar a Julia. Ninguno de los sirvientes se atreve a decirle qué hacer. Presionó su bota contra la cabeza de la niña, añadiendo que una mujer fea como ella no se atrevía a decidir a quién debía recordar. La llamó repugnante y la golpeó nuevamente. La sangre salpicó el suelo y las paredes. Camille gritó que Julia le pertenecía solo a él. Luego se dio la vuelta y salió a la noche bajo la luz de la luna llena. Y el cocinero quedó tendido en el suelo, sin poder moverse. Mientras caminaba por las calles oscuras, Camille le susurró a Julia. Preguntó al vacío dónde estaba ella ahora. En otro lugar, una joven sirvienta miraba con horror lo que veía. Y el médico simplemente rió secamente en voz baja. Frente a ellos estaba la espalda de la niña rescatada, cubierta de profundas cicatrices inflamadas del látigo. El médico le pidió a Julia que se diera la vuelta y abriera la boca. Luego le pidió que dijera algo, pero ella solo abrió la boca en silencio, como un pez. El hombre asintió, diciendo que ahora todo estaba claro para él. Finalizó el examen y recomendó frotar bien el ungüento y cambiar los vendajes. También le aconsejó que no se esforzara demasiado. Julia hizo una reverencia en silencio, aceptando el consejo. Pronto la puerta se cerró detrás del doctor. Glenn frunció el ceño y le preguntó al médico qué pensaba de la condición de la niña. Dijo que probablemente quedaría cicatrices profundas en su espalda. Sin embargo, afortunadamente no se dañaron músculos, huesos ni nervios. En la vida cotidiana, las lesiones no deberían ocasionarle ninguna molestia particular. El duque se apoyó contra la pared con tristeza. El médico continuó. En cuanto a la voz, las cuerdas vocales probablemente estén bien. Sugirió que el mutismo fue causado por un trauma mental severo. Sin embargo, este incidente ocurrió hace mucho tiempo, por lo que es poco probable que se pueda corregir algo. Glenn estaba sumido en sus pensamientos. El médico señaló con cautela que lo más probable es que la niña no haya crecido en un barrio marginal. Glenn asintió en señal de acuerdo, habiéndose dado cuenta de esto él mismo. No había ninguna grosería en su comportamiento. Además, se comportaba con una dignidad que no se encuentra en quienes crecieron en la pobreza. El médico sugirió que la niña podría haber sido abandonada en los barrios marginales, después de haber recibido heridas tan brutales. Glenn se preguntó si esta niña podría tener un hogar al cual regresar, pero si realmente fue abandonada, entonces nadie la espera allí. Recordó un momento del pasado cuando la niña lo llamó hermano, y se quejó de que nunca le decía su nombre. Ella lo invitó a venir nuevamente. Le ofreció té y le preguntó si le gustaban los bollos dulces. Su dulce rostro quedó grabado en su memoria. Ahora parecía imposible volver a encontrarla. Una semana después, cuando entró en la habitación de la niña, Glenn se quedó paralizado por un momento de asombro. Julia estaba limpiando el cristal de la ventana. Los marcos brillaban de limpieza. El duque le preguntó con reproche qué estaba haciendo. La niña se estremeció y se giró con cautela. Julia se arrodilló ante el duque. Glenn le aseguró con calma que no estaba enojado, pero señaló que ella no estaba obligada a trabajar. La niña lo miró. Ella no pensó que él estuviera enojado en absoluto. Ella simplemente creía que los sirvientes siempre debían inclinarse ante sus amos cuando estaban cerca de aristócratas. Glenn insistió en que no debería esforzarse demasiado con sus heridas, especialmente no hacer una limpieza profunda. Sin embargo, Julia creía que ya le había causado suficientes problemas, y quería ayudarlo al menos con esto, ya que no era capaz de más. Además, se sentía bastante saludable. La niña agitó las manos, demostrando que tenía suficiente fuerza y actividad.
Al ver que sus palabras caían en oídos sordos, Glenn simplemente la levantó en sus brazos. Julia jadeó de sorpresa, especialmente porque su cara estaba tan cerca. El hombre la llevó de vuelta a la cama, declarando que era demasiado temprano para que ella saliera de la habitación. La colocó cuidadosamente en la cama y le preguntó con reproche cómo pensaba recuperarse si no seguía las órdenes del médico. Glenn dijo firmemente que hasta que el médico le diera permiso, debía acostarse y descansar. Su dedo le tocó la nariz suavemente, como para confirmar lo que había dicho. Su mirada era severa y sus movimientos demostrativamente agudos, pero Julia hizo un gesto indicando que necesitaba algo para escribir. Glenn entendió, pero volvió a preguntar. La niña asintió vigorosamente. El duque se sorprendió de que ella recordara algo tan importante, pero aún así sacó un cuaderno y un bolígrafo del cajón. Julia, sentada en la cama, comenzó a dibujar algo. Glenn miró por encima del hombro con interés. En el papel apareció la imagen de un pájaro, pero con dos cabezas. Se dio cuenta. Inmediatamente se dio cuenta de que era un águila bicéfala. La niña asintió felizmente, confirmando su suposición. El siguiente pensamiento fue que Julia podría estar relacionada con la casa del marqués Lafayette. Cuando dijo esto, la niña volvió a sonreír y asintió. La cabeza de Glenn estaba confundida. El marqués Lafayette era conocido por su orgullo, por su sangre pura y su alto estatus. Admiraba su linaje, que se remontaba a la fundación del reino de Arcadia. Su desprecio por sus inferiores era tan grande como su servilismo hacia la nobleza superior. Dominante, arrogante y su esposa es cruel y desalmada. Estos dos consideraban a los sirvientes como simples herramientas. Si algo no les convenía, podían golpear a los sirvientes incluso durante un baile real. Glenn se sirvió un poco de vino, tomó un trozo de queso y recordó que los Lafayette tenían varios hijos, pero nadie los vio nunca en la alta sociedad. Reflexionó que con unos padres así, el carácter de sus herederos no debió ser menos severo. Si Julia realmente sirvió en esta casa, sin duda fue tratada con crueldad. Su pupila parecía conmovida incluso por el hecho de que estaba siendo tratada y alimentada. Ella intentó trabajar a pesar del dolor de sus heridas en proceso de curación. Resultó que la azotaron, la arrojaron a un barrio marginal y esperaban que muriera allí. Pero si eso fue lo que le hicieron, ¿por qué se puso tan contenta cuando oyó el nombre de Lafayette? Había un deseo de regresar en sus ojos. Era ridículo y no encajaba en la cabeza de Glenn. Quería entender lo que ella pensaba, pero se dio cuenta de que no podían explicarlo. Esto lo deprimió. Miró su palma con anhelo. En otro lugar, un plato se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. La mujer sollozaba, cubriéndose la cara con las manos, preguntándose cuándo terminaría esto finalmente. Un niño entró en la habitación silenciosamente. Salió igualmente en silencio, cerrando la puerta cuidadosamente detrás de él. En el pasillo miró a la niña y le preguntó por qué su madre lloraba todo el tiempo. Había lágrimas en sus ojos. Susan respondió suavemente que su padre era un hombre inútil. No cumplió con sus deberes como duque y gastó su dinero imprudentemente en juegos de azar y mujeres. La madre del niño intentó por todos los medios volver a llamar su atención hacia la familia, pero fue en vano. Dejada sola, maldijo a las amantes de su marido. El niño preguntó tristemente por qué ni su madre ni su padre acudieron a él. La muchacha respondió que con el tiempo él mismo lo entendería todo. El niño no pudo contener las lágrimas y Susan lo abrazó tiernamente, asegurándole que no estaba solo. Ella dijo que siempre estaría allí y que definitivamente todo saldría bien. Se apretó contra ella agradecido. Aunque ella era la amante de su padre, el niño se encariñó mucho con ella. La amaba con todo su corazón y la consideraba la más cercana entre los adultos. Sin embargo, ella le contó a su madre las aventuras del duque, lo que llevó a la mujer a la desesperación. Y ella le dijo a su padre que su madre estaba tratando a su hijo con crueldad. Así, la muchacha sembró la desconfianza entre los esposos, aumentando su discordia. Ella logró no solo hacerse amiga del chico, sino también ganarse la confianza de su padre. Fue Susan quien primero descubrió el cuerpo de la dama en el estanque. Ella causó pánico, despertando a toda la mansión con su grito desgarrador. Habiéndose librado de su rival, logró su objetivo. Pronto se convirtió en la nueva duquesa, legitimando su posición. Glenn sabía que ella nunca se había preocupado realmente por él. Para ella, él era solo una herramienta conveniente para alcanzar el poder. Concluyó que las personas son viles y están dispuestas a hacer cualquier cosa para su propio beneficio. Nada los detendrá si el objetivo vale la pena.
Por eso nunca utilizó su arcano desde que apareció. Le bastaba mirar dentro del alma de una persona para ver su fealdad. Ahora tenía miedo de decepcionarse también de Julia. Después de todo, sus verdaderas intenciones seguían siendo un misterio para él. Pero ¿qué pasa si usa la habilidad y descubre que esta dulce niña no es diferente de Susan? Que ella también tiene dos caras. ¿Podrá soportarlo? Glenn podría haber descubierto fácilmente la verdad sobre Julia, pero no se atrevió. ¿Y si resulta ser igualita a Susan? No quería volver a experimentar el dolor de la traición. En ese momento, Julia luchaba por llevar una pila de platos limpios. Glenn la llamó con dureza, indignado porque ella había retomado el trabajo. Mientras tanto, la muchacha estaba poniendo la ropa en el estante. Él no escuchó excusas. Él agarró una sábana, la envolvió en ella y la llevó al dormitorio, reprochándole que no obedeciera las órdenes del médico. Una vez en la cama, Julia estaba sentada sobre la sábana, con aspecto de muñeca, incapaz de moverse. Glenn se quitó los guantes y se dio cuenta de que ella simplemente no podía quedarse quieta. Él tomó una decisión. Si ella no se calma, tendrá que usar su lazo. De lo contrario, simplemente se agotará. Él la miró a los ojos, queriendo saber al menos un poco sobre sus pensamientos. Su palma cayó sobre su cabeza y él escuchó. Julia se alegró de que finalmente sonriera. Ella pensó que el señor Glenn era tan amable como Camille, que él se preocupaba por ella aunque ella sentía que no era digna de ello. La niña creía que no podía quedarse allí tumbada sin hacer nada. Quería agradecer a su salvador de alguna manera. El duque se sorprendió. No había engaño ni malicia en su alma. No podía creer que todavía existieran personas tan sinceras. Glenn preguntó si era cierto que estaba cansada de estar sentada quieta. Julia asintió y pensó que le gustaría recompensarlo por su preocupación. También soñaba con regresar a la finca Lafayette. Ella sintió que el señor Camille debía estar muy preocupado por ella. Sintió que debía hacerle saber que estaba bien y disculparse por preocuparlo. Ella quería tanto volver a verlo. El hombre comprendió que era importante que ella fuera útil. Le dio 2 tareas. 1 hora al día podía ayudar en la cocina. Julia colgó las toallas lavadas y luego lavó cuidadosamente las hierbas frescas, tratando de hacerlo todo minuciosamente. El cocinero bondadoso se acercó a ella y amablemente le dijo que ya tenía suficiente trabajo por hoy. Julia le hizo una profunda reverencia en señal de gratitud. La segunda tarea de Glenn fue asistir a fiestas de té con él. La criada peinó el cabello largo de Julia, preparándola para el encuentro. La niña se sentó y pensó que no conocía la etiqueta, y ni siquiera podía hablar. Tenía miedo de que el duque se aburriera de ella. Cuando ella entró, Glenn se puso de pie y sonrió, de pie ante la mesa puesta. La saludó cálida y cordialmente. La invitó a acercarse. Julia se puso completamente roja sin entender por qué. Sobre la mesa había una tetera, tazas y un plato con exquisitos dulces. Julia miró con tristeza la mesa puesta, temerosa de hacer algo mal. El joven duque, notando su indecisión, le aseguró gentilmente que nunca le habían gustado las formalidades innecesarias. Dijo que no debería preocuparse por los modales. Julia se sorprendió de que el señor Glenn comprendiera su incomodidad. Para no parecer grosera, decidió probar el té. Al tomar un sorbo, quedó gratamente sorprendida por el sabor. La amable criada empujó amablemente hacia ella una bandeja llena de dulces aromáticos. La niña disfrutó de los pasteles con la boca llena. Glenn dijo que su fiesta de té era un recado, con la esperanza de que Julia se relajara, pero las cosas salieron mal. El duque notó una migaja en sus labios y la limpió suavemente con la mano. Él sonrió al darse cuenta de que se lo estaba pasando bien, igual que la propia chica. Al poco rato, un hombre que llevaba unos quevedos entró en la oficina. Le recordó sombríamente a Glenn que no lo estaba escuchando en absoluto. El duque se disculpó con Simeón. La rubia dijo que si algo inquietaba al caballero, quizás valía la pena solucionarlo primero y luego pasar a otros asuntos. Glenn estuvo de acuerdo con sus palabras. El asistente asintió con calma y expresó su disposición a escucharlo atentamente. El duque preguntó si había alguien en la familia Lafayette llamado Camille. Simeón respondió con seguridad que este era el segundo hijo del marqués. Entonces el duque preguntó qué se sabía de Camille. El hombre tomó lentamente un libro del estante y dijo que los hijos de Lafayette aún no habían sido presentados a la sociedad. Glenn se sorprendió, porque los jóvenes ya deberían haber alcanzado la edad para salir a la sociedad. Pero Simeón explicó que no era una cuestión de edad. Al fin y al cabo, el heredero mayor, Gregory de Lafayette, que ya tenía 23 años,
Tampoco fue presentado oficialmente. Camille tenía 20 años. El duque frunció el ceño, encontrando extraño que ambos hijos del marqués hubieran permanecido en las sombras hasta ahora, lo cual era extremadamente inusual. Simeón sugirió que podría haber razones para esto relacionadas con los asuntos internos de la familia. Glenn se frotó la barbilla pensativamente. La familia Lafayette se remonta a la fundación del Estado. Para el marqués y su esposa, nada es más importante que su estatus, por lo que presentar al heredero a la sociedad es su tarea principal. Glenn no podía entender por qué los Lafayette dudaban. Preguntó si el marqués tenía un lazo. Simeón asintió afirmativamente, siendo descendiente de una antigua familia. El marqués poseía los arcanos de la curación. Según la tradición, el hijo mayor debía heredar el legado. Sin embargo, es posible que esta habilidad le fuera otorgada a Camille. Si el heredero no recibía el lazo y éste pasaba a un hijo menor que no tenía derechos sobre el título, esto podía convertirse en un problema grave para la familia. En tal caso, la antigua y noble familia Lafayette se enfrentaría a dificultades que amenazarían su posición. Si la suposición de Glenn es correcta, entonces al posponer el debut de sus hijos, el marqués y su esposa estaban tratando de ocultar este hecho. Pero esto no podía continuar por mucho tiempo. El duque le encargó a Simeón que aprendiera más sobre la familia Lafayette, sintiendo que había un secreto en su historia. El asistente prometió investigar el asunto. Más tarde Glenn caminó por el jardín, llevando a Julia de la mano. La niña estaba pensando en lo que estaba haciendo ahora el señor Camille. El duque no podía creer que ella realmente pasara todo su tiempo pensando solo en Camille. Esto le pareció extraño. Leyendo sus pensamientos, se enteró de que el nombre de la niña era Julia. La única persona que escuchó su voz fue Camille. Esto significaba que tenía un arcano. Pero si podía escucharla, ¿por qué no la protegió del acoso? Desde que Glenn leyó por primera vez la mente de Julia, no pudo dejar de pensar en ello. No quería creer que Camille simplemente estaba haciendo la vista gorda ante su sufrimiento. Incluso sugirió que fue Camille quien privó a la niña de su voz. Glenn le tocó suavemente la cabeza, y Julia soñó con regresar a la finca. El duque se dio cuenta de que su protegida quería regresar con su antiguo dueño y vivir de nuevo en esa maldita casa. Cuando ella se recupere, tendrá que dejarla ir. Pero Glenn no iba a hacerlo a cualquier precio. Glenn no podía permitir que Julia volviera a salir lastimada. Él quería protegerla y soñaba que ella lo recordaría a él con calidez, no a Camille. Él le tocó la mano suavemente. Julia lo miró directamente a los ojos. El duque se dio cuenta de que él también podía oír su voz, pero tenía miedo de que si ella descubría su capacidad para leer las mentes, pudiera odiarlo. Un hombre con capucha oscura bajó caminando y sosteniendo una linterna encendida. Los escalones de madera crujían a cada paso. Pronto abrió lentamente la pesada puerta. Dentro de la habitación, había libros esparcidos por el suelo y en el centro se veían símbolos extraños. Los criptogramas fueron dibujados con precisión y exactitud. Camille sacó un artefacto de piedra roja de la botella y lo colocó cuidadosamente en el centro del cartel. La piedra brilló con una luz tenue. Selló los minerales restantes con un corcho. Mientras tanto, Julia estaba sentada en el jardín sobre la suave hierba. Glenn organizó un picnic para ella. La cesta contenía productos horneados frescos y bebidas. La niña devoró el dulce con gusto. En ese momento, una señora con un lujoso vestido rojo los observaba desde la ventana. En la cocina, las criadas susurraban que Madame Suzanne ni siquiera había visitado al duque hoy. Otra agregó que no lo había visitado durante 3 meses. Después de que el título pasó a manos de Glenn, ella dejó por completo de fingir estar interesada en su padre. Los sirvientes comentaron cómo las prioridades de la señora habían cambiado drásticamente. Ella no era pariente de Glenn, y si él se casaba, Suzanne perdería su posición como señora de la casa. Ella golpeó su puño contra la pared con ira. Esta harapienta cautivó a su hijastro con su sencillez y sinceridad infantiles. Suzanne apretó los dientes. Nunca antes Glenn había mostrado afecto hacia las chicas. ¿Cómo podía esta muchacha sin dinero atraer tan fácilmente su atención? Ella culpó al viejo duque, que había logrado transmitir el título a su hijo antes de enfermarse. Todo podría haber resultado diferente. Sin embargo, comprendió que aún no había tenido tiempo de disfrutar del lujo. Por eso había pasado tanto tiempo buscando el favor del duque Westris. El día de la muerte de la duquesa, Suzanne no pudo contener su alegría y esto resultó ser su error. El pequeño Glenn notó su sonrisa satisfecha.
Desde entonces se ha distanciado de ella. Si hubiera continuado manteniéndose alejado de las mujeres, no habría habido ningún problema. Mientras él permaneciera soltero, el poder en la casa de los Westris le pertenecía a ella. Ahora todo había cambiado y ella no entendía qué había salido mal. Glenn, que siempre había odiado a la gente por sus mentiras e insinceridad, de repente mostró ternura hacia esta chica. Furiosa abrió la puerta de golpe y salió al pasillo. Ella repetía, haciendo sonar los tacones mientras caminaba, que echaría a esa chica de la casa. Susan estaba segura de que su lugar como señora de esta casa era indiscutible. Con el rostro distorsionado por la ira, bajó rápidamente las escaleras. Abajo vio a Glenn presentando a Julia. Les ordenó que lo saludaran, advirtiéndoles que ignorar a sus invitados sería un insulto. Susan no podía permitirse perder el favor de su hijastro. Con una dulce sonrisa saludó a la niña, diciéndole que estaba contenta de verla allí. Julia inclinó la cabeza cortésmente. Susan sabía que si Glenn le exigía respeto, ella tendría que obedecer. Ella no sabía cómo deshacerse de esta chica ahora. Su irritación aumentó y arrojó la almohada con fuerza al suelo. Para ella era insoportable darse cuenta de que tenía que humillarse delante de un simplón desconocido. Empezó a buscar una manera de deshacerse de Julia. Y pronto se le ocurrió un plan astuto. Glenn no mostró mucho interés, por lo que dejó el tema de lado. Ahora, sentada a la mesa, estaba escribiendo una carta con una pluma de ganso. Cuando terminó, sonrió sarcásticamente. El destinatario de la carta estudió su contenido. ¿Cómo pudo Glenn, que evitaba a todo el mundo, traer de repente a una chica desconocida a la finca? Otra carta decía que el arcano de Gregorio se llamaba Maldición, y el arcano de Camille se llamaba Liberación. Glenn frunció el ceño después de leer esto. No quería basarse únicamente en este documento, pero el hecho seguía siendo curioso. Simeón, con sus pinceles, suspiró y dijo que había muy poca información sobre esto. El caballero supuso que la razón era que los hermanos nunca aparecían en público. Glenn estaba seguro de que los arcanos de Gregory eran cuestionables, pero las habilidades de Camille lo hacían aún más cauteloso. Claramente había algo extraño en ellos. Si asumimos que Julia perdió su voz debido a la maldición, entonces los arcanos de Camille deberían haberla eliminado por completo y restaurado su capacidad de hablar. Sin embargo, al lado de Camille solo podía hablar temporalmente. Esto significaba que su habilidad solo suprimía la maldición, pero no la destruía por completo. El duque se preguntó, ¿podría existir semejante arcano? Le preguntó a Simeón si el lazo del marqués realmente tenía propiedades curativas. Resultó que las capacidades del marqués eran limitadas. Además, su salud se había deteriorado significativamente últimamente y apenas aparecía en público. Sin embargo, incluso en este estado, se negó obstinadamente a presentar a sus herederos. Era extraño para un hombre que ponía a su familia por encima de todo. Glenn sospechaba que había algo más, pero aún no podía descubrir exactamente cuál era el secreto. Se escuchó un golpe en la puerta. El sirviente se disculpó por la molestia y trajo té. Julia entró con él, sosteniendo un ramo de delicadas rosas en sus manos y radiante de alegría. El duque supuso que probablemente estaba ayudando al jardinero y le permitió recoger flores. La niña presionó cuidadosamente el ramo contra su pecho. El sirviente se inclinó y susurró que la muchacha había traído las rosas especialmente para el amo, sabiendo que a él le gustaban las flores. Glenn se sorprendió por esta declaración. Sin embargo, el sirviente explicó que esa no era su opinión, sino la propia suposición de Julia. Ella decidió así porque el duque paseaba con ella por el jardín todos los días. Mientras tanto, la niña colocó cuidadosamente las flores en el jarrón. Glenn notó que caminaba con ella no por las flores, sino porque le gustaban. Entonces se le ocurrió y preguntó cómo Simeón sabía todo esto. Explicó que aprendió todo de Julia. Ella transmitía perfectamente sus pensamientos con gestos, y él la comprendía perfectamente. El duque admitió que era una buena noticia. Sin embargo, le entristecía saber que era el único que tenía problemas de comunicación. Simeón se tapó la boca ocultando su sonrisa. Julia lo miró con ojos sorprendidos, sin entender qué podía hacerlo reír tanto. Glenn la miró con calidez y ternura. La muchacha notó su mirada y tímidamente inclinó la cabeza. La sirvienta le informó que todavía tenía algunos asuntos que atender, por lo que su fiesta de té tendría que posponerse un poco. El duque asintió en señal de acuerdo. Julia se alegró de haber pensado en traerle rosas. Ella decidió que como él sonreía, significaba que realmente le gustaban las flores.
Se preguntaba qué hacer antes del té. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la visión de una criada que llevaba una cesta de ropa sucia. La criada se ofreció a ayudar. La muchacha inmediatamente extendió sus manos, aceptando fácilmente las sábanas y sonrió cortésmente. Mientras llevaba la ropa, pensó en los sirvientes de la casa de Westris. Eran muy diferentes de los que trabajaban en la finca Lafayette. Aquí nadie le gritó, ni se enojó, ni la golpeó. Al contrario, todos estaban tranquilos, amigables y siempre sonrientes. La muchacha pensó que quizá eran tan amables solo porque ella era solo una invitada allí. Incluso aprendieron a entender sus gestos. Y el propio Glenn parecía anticiparse a sus pensamientos, como si los leyera. Ella se sentía tan tranquila en esta casa. Pero ella entendió que no podía quedarse allí para siempre. El señor Camille debe estar volviéndose loco de preocupación. Si se acerca a la gente de esta casa, traicionará a Camille. Ella no podía permitirse cometer semejante error. Ella pensó en él. Después de su repentina desaparición, no debió saber qué pensar. Ella quería hacerte saber que estaba viva y bien, pero la idea de regresar a la finca la asustaba. Pero ella realmente quería volver a ver a Camille. Una cocinera envidiosa, una amante cruel y un Gregory impredecible. Pensar en esto la asustaba. Ella seguía diciéndose a sí misma que tenía que ser más valiente por el bien de Camille. Él se preocupaba tanto por ella, y su confesión de sentimientos todavía resonaba en su cabeza. Julia estaba sentada en el sendero del jardín, sumida en sus pensamientos. De repente, una muchacha con un vestido azul se le acercó y la llamó con desprecio, «perra». La extraña de cabello rosado preguntó imperiosamente si ella era realmente la misma chica de la calle que Glenn había recogido. Julia miró al extraño con curiosidad. Ella era increíblemente hermosa y quedó claro de inmediato que pertenecía a la aristocracia. La muchacha inmediatamente cayó de rodillas e hizo una profunda reverencia. Su largo cabello oscuro caía suavemente sobre las baldosas del camino. La señora dijo con desprecio que a Julia la habían recogido como si fuera un perro callejero. Y se atrevió a pensar que podría quedarse allí tanto tiempo como quisiera. Me gustaría saber si realmente piensa que la bondad de Glenn es infinita, o si simplemente decidió aprovechar una oportunidad conveniente. La muchacha del elegante vestido azul presionó deliberadamente su tacón afilado contra la frágil muñeca de Julia, causándole un dolor agudo. Dijo que en esta casa no había lugar para gente como ella. El fino tacón de su zapato presionó con fuerza la cabeza de la desafortunada mujer. Se oyó un sonido sordo y apagado. Julia pensó con horror que tal vez Glenn la había malcriado con demasiada atención. La señora altiva le ordenó que levantara la cabeza. Julia la miró con culpabilidad, y ella se presentó fríamente como Ofelia de Arcadia. La niña se quedó congelada en confusión. Después de todo, ese era el nombre de su reino, y solo los miembros de la familia real llevaban ese apellido. Ella no podía creer que había una verdadera princesa frente a ella. Ofelia afirmó categóricamente que Glenn era su futuro marido. Y ya que Julia se atrevió a apegarse tan descaradamente a él, debería haberse dado cuenta de que para la princesa deshacerse de ella era cuestión de segundos. Ofelia preguntó con frío desprecio si entendía el significado de sus palabras. Julia, temblando, todavía se arrodilló ante ella y asintió. La princesa le ordenó que le agradeciera la misericordia mostrada, se dio la vuelta y se fue. Julia estaba sentada en el sendero del jardín, dándose cuenta de que Ofelia se convertiría en la esposa de Glenn. Tenía el título de duque y, por supuesto, tenía que tener una novia. Pero ¿por qué esta revelación resonó tan dolorosamente en su corazón? La criada, al ver a Julia, preguntó sorprendida qué le había pasado. La niña hizo una mueca. Asumió que se había caído y se ofreció a curar sus heridas. Tomó con cuidado la mano de Julia y la condujo hacia la casa. La muchacha estaba sorprendida de lo amables que eran con ella las personas de esta finca, y no quería causarles ningún inconveniente. El asistente del duque agradeció al hombre, y dijo que todo estaba terminado. Y Julia estaba sentada en el carro entre cajas y barriles vacíos destinados al intercambio. Pensó que incluso si se iba de allí, no podría regresar a la finca Lafayette. Además, ni siquiera sabía dónde estaba. Incluso si por algún milagro logra llegar allí, el propietario no le permitirá quedarse. Y luego estaba Gregorio, su agresión, sus ataques y sus sirvientes hostiles. Julia se dio cuenta de que realmente quería ver al señor Camille, pero la idea de regresar a esa casa la llenó de pánico. Mientras tanto, uno de los sirvientes informó al duque que la niña había desaparecido repentinamente. Glenn frunció el ceño y preguntó qué quería decir.
Dijo con pesar que la búsqueda continúa, pero hasta el momento no hay noticias sobre ella. Glenn preguntó quién vio a Julia por última vez. La criada respondió inmediatamente y le preguntó si había notado algo sospechoso. La mujer dijo que cuando se encontró con Julia, esta tenía arañazos y parecía perdida. La criada corrió inmediatamente a curar sus heridas y le preguntó si se había caído. La niña simplemente asintió en respuesta, pero algo en aquello no cuadraba. Al fin y al cabo, una caída puede lesionar la cara, pero también se lastimó el dorso de la mano. Fue como si alguien la hubiera aplastado deliberadamente con el pie dentro de un zapato. Glenn pensó en ello. Esto no pudo haber sido obra de su madrastra. Ahora él era un duque y ella no se atrevería a ir contra su voluntad. Sin embargo, fue hoy cuando Ofelia acudió inesperadamente a él sin invitación ni motivo aparente. Lo que causó sorpresa. Ella era capaz de todo. Y ahora se estaba haciendo evidente que fue por ella que Julia decidió abandonar la finca. El carruaje cubierto se detuvo en un callejón oscuro. Los faroles en las paredes de las casas apenas iluminaban la calle. La niña miró atentamente hacia afuera y decidió salir. Miró a su alrededor con cuidado, tratando de asegurarse de que fuera seguro. Desde la esquina se oían ruidos extraños y apagados. La curiosidad pudo más que ella y miró dentro. Allí, en pleno callejón, dos personas se entregaban a los placeres carnales, sin importarles los posibles testigos. Julia retrocedió asustada, temiendo que la notaran. Ella se quedó sorprendida. ¿Cómo pudieron pensar en hacer algo así en plena calle? Abrumada por la confusión, salió corriendo rápidamente sin mirar por dónde iba. Sin embargo, un momento después chocó con un extraño que la llamó bruscamente y le preguntó groseramente hacia dónde se dirigía. Julia intentó explicarse con gestos. El hombre la miró con confusión. Entonces él se rió entre dientes al notar su confusión. Algo desagradable brilló en su mirada, lo que hizo que la muchacha sintiera miedo. Murmuró irritado que en realidad iba a un burdel, y que no se molestaría con las chicas de la calle, que siempre resultaban sucias y descuidadas. El extraño agarró a Julia por la muñeca, impidiéndole escapar, y la amenazó para que se fuera con él. Ella estaba horrorizada y no podía creer que la había tomado por una mujer caída, pero de repente la voz de alguien la llamó por su nombre. Era familiar, pero había en él una nota de alarma y de ira desconocida. La niña se apretó contra la fría pared con miedo. Hubo un golpe fuerte, luego un chorro de sangre. Julia se quedó paralizada de horror y frente a ella, a la luz de las estrellas, estaba Camille. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Al mismo tiempo, otro hombre a caballo avanzaba lentamente por las calles nocturnas, preguntándose dónde podría haber ido la niña. Era el duque de Glen Westris. Su cabello estaba revuelto, sus labios estaban fuertemente apretados y sus ojos estaban llenos de preocupación. Mientras tanto, Camille estaba radiante de alegría. Finalmente había encontrado a Julia. Ella lo miró con devoción, sin creer que aquello no fuera un sueño. El tipo afirmó que la había estado buscando por todas partes. Sus palmas tocaron suavemente su rostro y palabras tiernas nunca salieron de sus labios. Incluso si pudiera hablar, Julia no habría encontrado las palabras para expresar su alegría. Camille la abrazó fuertemente, asegurándole que ahora todo estaría bien. La muchacha miró ansiosamente hacia el cuerpo inmóvil en la acera. Ella preguntó qué pasaría con ese hombre ahora. Camille sonrió tranquilizándola, y dijo que quizá había sido un poco duro con él, pero el golpe no había sido fuerte. Pronto entraría en razón. Sin embargo, no tenía sentido esperar ese momento. Era mejor partir rápidamente antes de que surgieran nuevos problemas. El chico levantó fácilmente a Julia en sus brazos, haciéndola jadear de miedo. Él la cargó ignorando sus protestas. La niña insistió en que podía caminar por sí sola, pero él dijo que estaba temblando por todas partes y que no la dejaría sufrir otra vez. Le pedí que no se preocupara. Y sobre el camino empedrado permanecía inmóvil la figura del hombre al que acababa de dejar inconsciente. Camille sentó cuidadosamente a Julia en el caballo frente a él. Durante el viaje, le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. La niña solo murmuró algo inaudible, mirando hacia adelante. El tipo recordó el estado en el que se encontraba cuando la echaron del barrio. Sin embargo, ahora vestía ropa limpia y ordenada, y sus heridas parecían casi completamente curadas. Julia, un poco avergonzada, admitió que por suerte terminó en la propiedad del duque de Westris. Camille preguntó de nuevo por el duque Westris. Julia explicó que la encontró en el camino y la acogió.
Él fue increíblemente amable con ella todo el tiempo. El niño agarró las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Le sorprendió cómo Julia acabó allí, ya que la mansión Westries estaba muy lejos. La muchacha dudó y luego admitió que no podía quedarse con ellos para siempre. Ella no creía que estas personas tuvieran la obligación de cuidarla. Camille se sorprendió de haberse ido sin decir palabra a nadie. La niña asintió tristemente. Ella compartió que se escondió en la carreta de un comerciante que salía de la finca, y así fue como terminó en este lugar. El tipo la regañó por su imprudencia. Pero Julia se dio cuenta de esto ella misma. Ella simplemente no sabía cómo explicar su deseo de irse. Incluso si lo intentara, aún así no la dejarían ir. La muchacha comprendió que había actuado de manera ingrata al no siquiera despedirse. Pero ella no podía quedarse allí, porque aquellas personas eran amables con ella. Esto fue precisamente lo que la hizo irse. A pesar del dolor en su alma, un crujido sordo de tablas del suelo se oyó en el umbral de la mansión. El hombre que estaba allí estaba claramente entristecido por lo que estaba sucediendo. Glenn le preguntó a su asistente si habían descubierto algo. Él respondió que no habían encontrado ningún rastro de la niña, ni una sola pista. El duque recordó cómo, cuando era niño, la niña lo llamaba hermano y le reprochaba que nunca le dijera su nombre. Ahora resultó que otra chica había desaparecido repentinamente de su vida, dejando las mismas preguntas sin respuesta. La finca Lafayette se alzaba en la oscuridad de la noche. Camille llevó con confianza a la frágil niña en sus brazos, y Julia se apretó fuertemente contra su pecho. En algún momento comenzó a asegurarle al caballero que podría llegar allí por sí sola. Después de todo, su cabaña estaba muy cerca. El tipo le aseguró que no podría regresar allí nunca más. Este lugar se ha vuelto peligroso y ella no debería ir allí. Julia preguntó ansiosamente dónde viviría ahora, si no en su armario. Camille simplemente continuó en silencio su camino hacia la mansión. La muchacha empezó a preocuparse, porque no podía dormir en el mismo lugar que los caballeros. Eso estaría mal. Camille le pidió que no hiciera ruido. Julia inmediatamente se tapó la boca con las manos, y él intentó moverse lo más silenciosamente posible. Pero Gregorio todavía los notó. Se escondió en las sombras, observando lo que sucedía con furia en los ojos. Camille se acercó a las escaleras que conducían al sótano. Tomó la llave de su cuello y con destreza la giró en la cerradura, que hizo un suave clic. Tocó el panel de vidrio y la puerta oculta comenzó a deslizarse suavemente hacia un lado, revelando un pasaje. Camille llevó a Julia adentro con una mirada satisfecha, y la niña miró alrededor del nuevo lugar con emoción. Bajo una de las paredes había una cama de madera con un dosel escarlata. Julia preguntó ansiosamente qué era ese lugar. El chico pasó suavemente sus dedos por su cabello y la miró a los ojos confundidos. Había una profunda ternura en su mirada. Pronto se encontró un collar de metal con una cadena alrededor de su cuello. Camille dijo que lucía absolutamente hermosa así y la besó en la frente. Insistió en que lo que es querido al corazón debe estar escondido en un lugar donde nadie pueda quitárselo. Julia no entendió lo que quería decir. La niña yacía en la cama con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. El collar estaba firmemente cerrado, y la cadena estaba sujeta de forma segura. Se oyó un crujido proveniente de la puerta. Camille apareció en la puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado. Tenía en sus manos una bandeja de comida caliente. Con voz suave preguntó si Julia se había portado bien.